Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Agentes de Transformación, Inteligencia Artificial, Aprendizaje y Futuro. Hoy estamos con Pablo Sciola, profesor de la Escuela de Negocios. Beli Masnata, también de la misma Escuela de Negocios. Y tenemos un invitado que nos da muchas ganas de recibir. Hace tiempo que venimos pensando estas ideas. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias. Bueno, me presento. Soy Daniel González Isolio, soy decano en la Escuela de Negocios. Y a mí me gusta definirme como profesor. Vos sabés que mis inicios en la docencia ya tienen más de 30 años. O sea, yo tenía 21, 22 años, me acuerdo. Estaba cursando el último año de la carrera y me invitaron, como hacemos acá, hoy con nuestros alumnos. Sé que vos, Pablo, lo haces mucho. Me invitaron a dar clases de lo que en San Andrés llamamos clases tutoriales. Y bueno, fue una pasión que nunca más pude dejar de lado. A partir de entonces inicié un camino, la vida me fue llevando. Obviamente cuando egresé de la facultad, como muchos, no, me fui al sector privado, pero a partir de los 30 uní mis dos pasiones, que eran la academia y lo que había aprendido en el mundo de las empresas, y me dediqué mucho a gestión académica, consultoría, hasta que hace, te diría, 8 años atrás, conocí San Andrés. También, esas casualidades. Me invitó Pedro Frías, me invitó a dar una clase en el MBA, me encantó, dije, este es mi lugar en el mundo. Gustavo Genoni acababa de asumir como decano, me propuso dirigir el MBA, algo que yo ya había hecho en el pasado, pero estaba en otra etapa de la vida, pero no, imposible decirle que no a San Andrés. Y bueno, y ahí arrancamos, y fueron 5, casi 6 años como director de MBA y ahora llevo 2 como decano en la Escuela de Negocios. Daniel, volviendo a ese momento donde tenías 22, 23 años y te metiste en la docencia, ¿qué esperabas vos de hacer docencia? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Qué fue lo que te llevó a decir sí, lo quiero hacer? Mira, vos sabés que está buenísima la pregunta porque yo creo que los docentes tenemos una vocación muy grande y creo que fue el escenario como para desplegar esa vocación. Muchos años después uno en el espejo retrovisor puede explicar mejor las cosas, pero yo tengo recuerdos de ser alumno de secundario, de universidad, y típicamente era el que le explicaba las cosas a mis compañeros. Siempre me gustó aprender, siempre me gustó poder explicar, y siempre recuerdo, me gustó priorizar qué estudiaba. Vos sabés que como alumno, por ahí yo me perdía 3 horas en un pie de página y había algo que por ahí era más relevante para mi docente y le prestaba yo menos atención porque mi foco estaba en aprender yo. Y eso después me gustaba transmitirlo y compartirlo. Así que nada, creo que es algo que va naciendo con uno, ¿no? Creo que la gran esencia de un docente tiene que ver con eso, ¿no? Que hay un acto de vocación muy, muy grande, muy, muy grande. En algún momento uno en algún momento, si tenés la oportunidad, ¿no? O sea, yo lo que agradezco es haber tenido la oportunidad y agradezco en aquel entonces haber tenido profesores que me supieron guiar muy bien, porque todos sabemos que cuando uno está haciendo sus primeros pasos, las primeras experiencias son decisivas en la carrera de uno. Y yo tuve la suerte de tener un espacio, tuve la suerte de que se confió en mí, me delegaron mucho como profesor y me enseñaron mucho. Y bueno, y a lo largo del camino encontré también grandes guías de profesores titulares y grandes docentes que tuve yo a lo largo de mi formación. Y eso fue haciendo un poco mi realidad como profesor hoy. Algunos dicen que la educación en este momento está en un proceso de transformación muy profundo. Estamos hablando de inteligencia artificial, del impacto que está teniendo en las aulas. ¿Crees que estamos en un proceso de transformación profundo? ¿Cómo estás viendo esta etapa de la educación en general? Creo que sí, que estamos en un proceso de transformación. Creo que el impacto de la inteligencia artificial es relevante. Cuán profundo va a ser lo veremos con el tiempo, pero yo te diría, y voy a tratar de discernir mis respuestas a lo que es el ámbito de lo que son las escuelas de negocio, ¿no? Porque educación es un abanico muy grande donde conviven realidades muy distintas, pero yo te diría en las escuelas de negocio sí es
es un momento de transformación importante. Básicamente porque nuestro rol como escuela de negocios es graduar profesionales que lideren en el mercado laboral. Y el mercado laboral está cambiando, pero sobre todo lo que está cambiando son las empresas. Entonces, es ese cambio tecnológico que están viviendo las empresas lo que impacta en la educación y lo que impacta en los procesos que nosotros tenemos que llevar adelante para asegurar graduados que puedan ser líderes en las empresas. Entonces sí, te diría que sí, estamos viendo un proceso donde la inteligencia artificial está cambiando los negocios y está cambiando de a poco la forma que hacemos las cosas en el aula. Bien. Y ahí yo quería sumar, porque mientras te escuchaba pensaba, qué interesante dos caminos, ¿no? Pensar también en las habilidades de la formación, en qué tenemos que enseñar y cuál es tu visión en relación a eso. Y además, todos estos años de enseñar, estarás viendo como esos patrones y esas proyecciones. Y por otro lado, como liderar una escuela de negocios en este momento de tanta transformación, ¿cómo vivís la parte que se transforma desde la institución? O sea, esos dos pivotes, ¿cómo los ves? Dale, buenísimo. A ver, yo te diría, si pienso la inteligencia artificial desde la escuela de negocios, yo te diría que identifico por lo menos 4 grandes fuentes de impacto. La primera tiene que ver con el impacto en la oferta académica, ¿sí? O sea, claramente las escuelas de negocios tenemos que dar respuesta a lo que está pasando en el mundo de los negocios. Y, por ejemplo, en San Andrés te puedo contar 2 casos que son muy importantes, uno de grado, si querés, y uno de posgrado, como para hacer una referencia. San Andrés fue la primera universidad que lanzó la carrera de negocios digitales a nivel de grado. ¿Sí? Una carrera que fue copiada por más de 20 instituciones. Y eso es una respuesta de oferta educativa a la transformación que está sufriendo el mundo de los negocios. En posgrado te podría citar también la maestría en negocios digitales, pero déjame que te hable del MBT. El MBT, que es un máster en Business and Technology, justamente la tecnología, al cambiar el mundo de los negocios, hoy vos tenés que estar preparado para entender esa tecnología, usar esa tecnología y sobre todo entender los nuevos modelos de negocios que nacen a partir de la tecnología. Entonces, yo te diría, hay una primer fuente de impacto que es en la oferta educativa de una escuela de negocios. Si vos mirás la oferta de una escuela de negocios hace 20 años atrás, era una oferta más tradicional. Hoy la tecnología te obliga a abrir nuevas propuestas educativas para preparar los líderes empresariales. El segundo impacto que tenés, y es más general, es en los planes de estudio, que atraviesan no solo a los nuevos programas, sino también a los programas existentes. O sea, así como históricamente a nadie se le hubiese ocurrido hacer un programa de administración, un MBA donde no hubiese finanzas, hoy tener un programa en el campo de una escuela de negocios donde no haya data, donde no haya machine learning, donde no haya algoritmos, es impensado. Y esto fue un desafío, te diría, muy lindo de los últimos 5 o 6 años, donde las escuelas de negocios tuvimos que incorporar las temáticas, pero el desafío más importante, y si querés conectando con lo que, como iniciamos nuestra charla, es el desafío de encontrar los docentes. El desafío, o sea, la educación está basado en ese capital intelectual que es el docente, y la formación del docente es la clave de todo este proceso. Entonces, el desafío estuvo, te diría, puesto ahí. Hoy, por suerte, empieza a haber más gente formada en este sentido, que se ha reconvertido, pero ha habido un desafío muy grande. Así que yo te diría, planes de estudio es otro lugar donde inteligencia artificial impactó muy fuerte. Y después yo te diría que los otros 2 lugares donde he impactado tiene que ver con el proceso de enseñanza. ¿Sí? O sea, vos no solo cambiás tu oferta, ajustás los planes, sino que cambiás la forma en que enseñás. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando aparece la inteligencia artificial, viste que hay como 2 posturas, ¿no? O sea, y yo creo que la realidad se define en los tonos de grises, ¿no? Y siempre estamos viviendo entre los blancos y los negros tan típicos por lo menos de la sociedad en que vivimos nosotros. Y cuando uno ve esa escala de grises,
nosotros en la escuela abrazamos la inteligencia artificial porque creemos que tiene un montón de cosas positivas para dar y que también tiene algunos riesgos, ¿sí? O algunas cosas a las que hay que prestarle atención, pero no estamos ni en el blanco ni en el negro. Creemos que hay que ir transitando ese camino. Así que el proceso de enseñanza cambió. Si querés, en un ratito pivoteamos un poquito sobre eso, pero sin meterme en el proceso de enseñanza, quiero linkearte con lo que vos me decías de las competencias, porque el cuarto lugar para mí donde impacta la inteligencia artificial es en el perfil deseado del egresado. O sea, vos pensás que todo lo que nosotros hacemos, yo siempre digo, ¿no? Nuestro mayor compromiso es con los graduados. La razón de existir nuestra son nuestros graduados. El éxito de nuestros graduados es el éxito de la Escuela de Negocios. Entonces nosotros tenemos que hacer permanentemente, ¿sí?, ajustes en los procesos para asegurarnos que estamos sacando el mejor graduado posible. Que obviamente cuán lejos va a llegar va a depender de cómo él o ella construya su carrera. Digo, en negocios es formación más experiencia y las decisiones que uno toma en el medio. Pero nosotros queremos que nuestras chicas y nuestros chicos salgan preparados con todo el potencial para llegar lo más lejos posible. Y ahí es donde juega, Meli, las competencias. Donde juegan las competencias. Y creo que, mira, la disrupción de la inteligencia artificial pone el énfasis en la esencia. O sea, separa lo, te diría, circunstancial de lo estructural. Y ahí en la Escuela de Negocios nosotros hemos definido 4 competencias que queremos que tengan nuestros graduados, que son claves y son pensamiento crítico, ¿sí? Cuando vos tratás de entender el pensamiento crítico, ¿sí?, y la posibilidad de esto que tenemos los seres humanos de tomar en cuenta distintas perspectivas, distintas miradas, integrarlas, ¿sí?, y tomar una decisión o tomar una posición, la inteligencia artificial para muchas cosas no deja de ser una opinión más. No es la opinión. Es una en un proceso, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de inteligencia artificial como datos más algoritmos más humanos. Entonces, nunca hay que perder de vista esto, los humanos. Entonces, el pensamiento crítico es una capacidad muy humana, donde la inteligencia artificial nos puede dar otras miradas, otras perspectivas, otra capacidad de explotación de datos, pero el pensamiento crítico es irreemplazable, ¿no? Y siempre, a ver, hablando en horizontes razonables, ¿no? O sea, no estoy entrando ni quiero entrar en si entramos en la singularidad o esas cosas, eso es hacer futurología, digo, pero dentro de un horizonte que uno puede manejar, creo que el pensamiento crítico nos hace muy humanos y nosotros ponemos mucho énfasis en que nuestras alumnas y nuestros alumnos desarrollen el pensamiento crítico. La segunda competencia clave en la Escuela de Negocios es la comunicación, ¿sí? Es esto que estamos teniendo nosotros, de poder mirarnos a los ojos y hablar, cosa que por ahora no podemos hacer con una IA, y el día que lo hagamos no es lo mismo hablar con una IA que hablar con un humano. Entonces, ese rasgo social de la comunicación, esa capacidad de comunicar bien, ¿sí?, queremos desarrollarla en todos nuestros alumnas y alumnos. Y después, las otras 2 competencias que nos parecen muy importantes, una es la capacidad de pensar cuantitativamente, ¿sí? Digo, lo primero que hay que hacer con los algoritmos, los datos y las máquinas es entenderlos. Y para eso hay que tener capacidad de poner números a las cosas y poder pensar cuantitativamente, ¿sí? Esto es clave. Ahí la IA nos viene a dar una mano, piensa más rápido, con mayor capacidad de procesamiento, pero nuevamente hay una parte humana que es insustituible y hay una parte que tiene que ver con hablar el lenguaje común. Y la cuarta, y quizás la más relevante, es que fíjate que cuando hablamos de IA por ahora, estamos hablando de IA y no estamos hablando de robótica, la capacidad de hacer es humana. ¿Se entiende? Entonces, hoy la IA nos ayuda y nos potencia en nuestra capacidad de pensar, pero la capacidad de hacer, la capacidad de tomar riesgos, es humana. Entonces, nuestra cuarta competencia es el mindset innovador, la orientación a el hacer
En San Andrés nos gusta llamarlo emprendedurismo, ¿no? Por nuestros orígenes empresariales. Pero básicamente es cómo pasamos del pensar a la acción. Cómo asumimos los riesgos. Los riesgos, mientras los humanos estemos en el planeta y manejemos el planeta, lo tenemos que tomar con lógica humana. Porque las consecuencias las vamos a afrontar nosotros. Entonces, nos parece que estas 4 competencias que te decía, pensamiento crítico, comunicación, pensamiento cuantitativo y mindset innovador / capacidad de hacer emprender, son las 4 competencias claves que hoy nosotros necesitamos asegurar a chicas y chicos que se están graduando para un mundo que irán descubriendo a medida que la tecnología avance. Es muy interesante escucharte porque estamos hablando de inteligencia artificial, nombraste la palabra humanos un montón de veces en lo que estuviste diciendo, ¿no? Y uno de los riesgos quizás es la deshumanización, ¿no? Podemos pensar en inteligencia artificial como un elemento que nos ayuda, pero también nosotros podemos hacer algún tipo de simbiosis con esa inteligencia artificial y empezar a comportarnos parecido a ella, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un desafío en fortalecer esos valores humanos, ¿no? Es un poco lo que estoy entendiendo de lo que estás diciendo, ¿no? Sí, seguramente. Y a ver, y fíjate en esto que vos reflexionás, la importancia de la educación. O sea, el riesgo tecnológico lo único que hace es acrecentar la importancia de la educación. Porque la tecnología hay que saberlo usarla y los buenos hábitos, y volvemos sobre la capacidad de tener pensamiento crítico, se vuelve clave en el mundo que nos toca vivir. O sea, hay grandes ventajas, pero hay grandes riesgos. Es nuestra capacidad de pensar, es nuestra capacidad de entender lo que nos termina guiando en cómo vamos a usar esas cosas. Entonces, yo creo que hay un riesgo grande en estos procesos tecnológicos, ¿sí? Lo que uno ve es que muchas cosas se comoditizan. ¿Sí? Hay muchas cosas que se vuelven commodity y hay muchas tareas que hacíamos las personas que evidentemente van a terminar en los algoritmos o en las máquinas. Pero si vos ves la historia de la humanidad, y acá siempre terminás cayendo un poco en la visión de fondo que tiene uno, ¿no? Si uno es pesimista, optimista, yo tiendo a ser una persona optimista, que piensa en progreso y en abundancia. Digo, la historia de la humanidad es una historia de progreso. Y cada vez que ha surgido un desafío tecnológico, ha surgido una mejora generalizada del nivel de vida, ¿sí? Entonces, si nosotros como humanos sabemos manejar esto y lo sabemos hacer de buena manera, si en lugar de seguir la tendencia o seguir la masa, nos paramos a reflexionar, pensamos, entendemos qué hacer, entendemos las consecuencias, hay mucho por ganar. Pero en el fondo está la libertad, ¿no? Individual de cada uno y qué queremos hacer nosotros con esto. Si hacer de esto algo que nos permite desarrollarnos o lo queremos usar simplemente como un pasatiempo, un entretenimiento o una forma de sacarnos cosas de encima. Ahí mientras te escuchaba, pensaba de algo que veníamos también trabajando antes y conversando. Es claro que hay una visión que vos traes, Dani, que tiene que ver también con la capacidad de impacto, ¿no? Y la responsabilidad y compromiso de estos líderes que se están formando en este espacio. ¿Qué de lo que está pasando, que lo estás mencionando, pero quizás más en el día a día, cuando uno apaga todo el rol que tiene y demás, ves las noticias y decís, esto me inquieta en este escenario con inteligencia artificial? Y un poco lo venís diciendo, pero que además de lo que te inquieta, te genera esperanza, ¿no? ¿Cuáles son esos escenarios con esta tecnología o con las otras que vienen? Yo creo que la esperanza, el ejemplo más claro es si ganamos capacidad de diagnóstico médico y salvamos vidas, o sea, no hay más fuerte que eso. Digo, o sea, eso ya justifica toda la inteligencia artificial. Estamos hablando de que hoy se salvan vidas porque una inteligencia artificial detecta una enfermedad en etapa muy temprana. Entonces, es imposible negar lo bueno que tiene esta tecnología y lo optimista que deberíamos ser. Entonces, yo te diría,
todo lo que yo creo que viene en salud me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza. Y celebro en ese sentido el camino que está tomando la universidad cuando impulsa en ingeniería las carreras de inteligencia artificial y biotecnología, porque en la unión de esos dos mundos está gran parte del futuro, y si eso lo unimos con negocios, imagínate que estamos creando la posibilidad de tener un mundo mucho mejor. Así que eso me da mucha esperanza. ¿Qué me inquieta? Me inquieta lo que me inquieta siempre. Me inquieta el pensamiento oportunista, la mirada egoísta, la capacidad de no pensar sistémicamente, la falta de pensamiento crítico, el pensar cómo gano plata rápido en lugar de cómo cambio el mundo. Y bueno, ante algo tan poderoso, si no somos muy conscientes, si no somos muy responsables, y sí, tenemos un riesgo de que las consecuencias no sean las que nosotros deseamos, ¿no? Y te voy a poner, si querés, un ejemplo muy simple que nos debe pasar a todos nosotros, ¿sí? Los que tenemos hijos, nuestros hijos ya estudian con inteligencia artificial. ¿Sí? Y como padres me decís, ¿te inquieta? No me inquieta, me ocupa. Digo, porque en tanto y en cuanto mis hijos la usen, la inteligencia artificial, para después sacar una conclusión donde hay un humano en el proceso, estamos ganando. Me preocupa lo que nosotros en el aula llamamos el copy-paste, ¿no? O sea, lo dijo el chat y esta es la respuesta. No, o sea, yo tiendo a ver al chat o a la inteligencia artificial como un jugador más en un equipo de trabajo, ¿sí? Pero en el mundo de los negocios, vos fíjate que ser líder, ser el número uno de una empresa, es articular todas esas miradas, procesarla por tu parte racional y también emocional, porque vos tomás riesgos y elegís con qué consecuencias querés vivir y tomar una decisión. Y después jugarte por implementar eso. Entonces digo, es un jugador más en el equipo. Bienvenido sea, en tanto y en cuanto lo usemos así. Ahora, si le vamos a delegar el puesto de CEO en la compañía, bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? Pensando en el aula, no el aula como espacio físico, sino como una abstracción donde ocurre el lugar donde ocurre la educación, ¿no? ¿Cómo te imaginas esa aula de acá a 5 años? ¿Vos sabés que no me la imagino tan distinta? No me la imagino tan distinta porque sí me imagino distinto el proceso educativo, de punta a punta. Pero en mi visión el aula es ese lugar sagrado que tenemos los profes, donde sucede un acto social, donde el conocimiento se construye, donde no hay alguien que viene que sabe todo y escupe el conocimiento, ¿no? Digo, porque para eso grabamos videos y que los vean en la casa, en el sillón, lo ven más cómodo. El aula es una construcción social, es el momento donde se cierra esa puerta y los profes con los alumnos nos unimos en búsqueda de el aprendizaje. Entonces, en esa aula yo creo que lo que ha venido pasando y se ha venido consolidando y que va más allá de la inteligencia artificial tiene que ver con si es un aula pasiva, la tradicional, donde alguien sabe y el otro aprende, o es un aula activa, donde en comunidad se construye conocimiento. Digo, y es distinto grado y posgrado, obviamente, pero cuando digo se construye conocimiento, se puede construir desde la experiencia, desde aportar algún conocimiento, pero muchas veces, y yo creo que generalmente se construye desde la duda. Eso que pasa en el aula, que mi duda te puede servir a vos y la tuya me puede servir a mí, es muy difícil de replicar afuera del aula. Entonces, ¿cómo me imagino el aula? Cada vez más centrada en aprendizaje activo, cada vez más como un espacio social. ¿Qué es lo que más me preocupa del aula? Cuando los alumnos se desconectan a causa de la tecnología. ¿Sí? O sea, pero en cuanto logremos tener todos conectados y todos participando del proceso de aprendizaje, ahí no veo, Pablo, grandes diferencias en esa aula. La tecnología tendría que ser una herramienta de conexión, no de desconexión. Exactamente. Y el aula debería ser ese lugar donde consagrás el proceso educativo, ¿no? Y fíjate que lo venimos viendo en la sociedad, ¿no? Cuanto más avanza la tecnología, hay cosas que se vuelven como
más relevantes, ¿no? Esto, viste, ha pasado en algunas industrias, ¿no? La revalorización de hechos por artesanal, hecho por personas. Bueno, el aula tiene eso, ¿no? O sea, en el aula convive el conocimiento, convive el arte y convive lo social. Y la IA no nos da todo eso por ahora. Me quedo pensando también, está buenísima esta charla, qué oportunidad interesante para escucharte sobre cómo interpretás ahora la calidad educativa. Porque algo de lo que nos pasa todo el tiempo es que de alguna forma todo está cercano, o es la emulación o la percepción de que todo está cercano, y vos traes componentes que son además muy experienciales, de alguna forma en esto que no se puede escalar porque tiene esto de la escala humana, del 1 a 1. ¿Cómo ves vos y qué crees que nos va a diferenciar también como universidad, ¿no? En un tiempo, porque se escucha mucho esto de no es necesario ir a la universidad o formarse, sino hacer experiencias y demás, pero Pablo lo traía al principio y era nuestra pregunta más inquietante de, pero la escuela de negocios, cada vez hay más gente escribiéndose. ¿Cómo ves esos fenómenos? Calidad educativa y lugar de la universidad en el escenario. Yo te separaría las dos preguntas y déjame empezar por la parte de las escuelas de negocios y el impacto que tiene la IA. Mi visión, por lo menos en el mundo de los negocios, es que la IA, hay toda una parte de la IA, ¿sí?, que tiene que ver con eficiencia. ¿Sí? Cuando hablamos de automatización de procesos, cuando hablamos de mejorar los mecanismos de optimización, para eso usamos IA, pero eso es, en el mundo de las empresas, baja de costos y reemplazo de humanos por algoritmos o máquinas. ¿Sí? Y eso va a pasar, y no hay problema con que eso pase. Lo segundo es que la IA nos ayuda a tomar decisiones. Esto que yo te definía como un miembro más del equipo, si lo entendemos bien, en su capacidad analítica, predictiva, prescriptiva, la IA es un jugador más. Pero la IA hace algo muy interesante en el mundo de los negocios, que así como yo te decía, en la escuela de negocios tuvimos que cambiar la oferta educativa, las empresas cambian sus ofertas de productos y servicios. Las empresas cambian sus propuestas de valor. Y acá no hay nada nuevo. La historia muestra que cuando la tecnología avanza, ¿sí?, lo que pasa en una cadena de valor es que nos concentramos en las instancias de mayor valor agregado. Que si querés, y es algo que va más allá de esta charla, pero se marcan más las diferencias entre lo que se comoditiza y dónde se agrega valor. Y entonces, el que está pensando en venir a la universidad, yo le preguntaría, ¿y cómo pensás diferenciarte? Si todos hacen lo mismo y todos tienen acceso a lo mismo, ¿vos cómo te pensás diferenciar? Digo, porque todos, si somos realistas, sabemos que cuando uno se diferencia es que tiene más oportunidades de progresar, tiene más oportunidades de crecer, tiene más oportunidades de hacer. Entonces, yo creo que, al contrario, lo que está pasando es que se están separando más estos mundos y que la universidad cada vez va a ser más relevante. Y si querés, y te dejo picando ahí en el costado, esto junto a una tendencia donde la pirámide poblacional se está invirtiendo, donde en lugar de tener 3, 4 hijos, la mayoría tiene 1 o excepcionalmente 2. Y yo te pregunto, si vos tenés un solo hijo en lugar de 4, ¿qué harías con tu presupuesto? ¿Dónde lo pondrías? No en tener educación, en tener la mejor educación. Entonces, cuando yo te tengo que contestar, sobre todo desde la Escuela de Negocios de San Andrés, yo soy muy optimista. Muy optimista porque nosotros buscamos esas chicas y esos chicos que quieren ser diferentes, que quieren ser líderes, y en un mundo donde los papás, ¿sí?, si poseen más posibilidades de invertir en educación, van a poder invertir mucho más en educación de altísima calidad. Entonces, soy muy optimista sobre lo que está pasando en escuelas de negocios en universidades como San Andrés, ¿sí? La primera parte, si querés, de la pregunta, y eso explica por qué crecemos. Creo que crecemos por muchas más cosas que van más allá de la IA, y tiene que ver con que
el momento que vive la universidad es fantástico, y es la única universidad que te ofrece un ecosistema realmente que puede integrar distintas disciplinas, negocios, ciencia, arte. Y creo que tiene que ver con la visión que tenemos y vamos construyendo entre todos los que trabajamos acá, pero por eso creo que hoy se explica más el crecimiento de corto, pero en cuanto al crecimiento de largo y en relación a la IA soy muy optimista. Y después tenía una segunda parte de la pregunta. La calidad. La calidad. ¿Cómo ves vos hoy en este escenario la calidad educativa? Bueno, esa es una pregunta bárbara, Meli, porque, a ver, las universidades, ¿sí? Tienen un rol que es indelegable, que es el rol de certificación, ¿sí? Y yo te diría que cuando vos pensás la IA, mira, la IA nos puede ayudar a diseñar, nos puede ayudar a mejorar cómo diseñamos los cursos. Nos puede ayudar a cómo damos tutorías, ¿no? En esto del 1 a 1. Nos puede ayudar a cómo evaluamos, pero nos complica la vida en la certificación, ¿sí? Y ese yo te diría que es el pain point que hoy tenemos y que estamos entre todo el sistema discutiendo fuertemente. Pero yo siempre distingo certificación de calidad, ¿no? O sea, uno podría estar trabajando en calidad por más que tenga algún cosa que repensar en cuanto a los modelos de certificación. Y la calidad educativa, por lo menos en la Escuela de Negocios, está definida en base a las competencias que definimos en nuestra charla. Digo, a ver, cuando una chica o un chico de esta universidad egresa y vos podés tener una charla y mirarlos a los ojos y se comunican bien, y vos ves que razonan con pensamiento crítico y que le pueden poner números a las cosas, y ves que tienen pasión por hacer, no es que te cuentan algo para que otro vaya y lo haga, sino que lo quieren hacer ellos. Cuando vos ves la carrera laboral de los egresados, para mí eso tiene que ver con la calidad educativa, porque en negocios nosotros tenemos carreras del campo profesional. Y volvemos otra vez al inicio, ¿no? O sea, nuestros graduados hablan por nosotros. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en el mundo empresarial? ¿Qué líder necesitamos? ¿Qué competencias necesitamos? ¿Cómo corremos el proceso educativo para ayudarlos que lleguen lo más lejos posible? Y vos sabés que, como profe, te diría, a mí me pasa en la calidad, yo tengo debilidad, por ahí porque estudié así y porque cuando te contaba que inicié mi camino docente, me acuerdo todavía cuando tomábamos exámenes orales y existía la capilla, etcétera. Tengo debilidad por los exámenes orales. O sea, a mí me encanta tomar escritos durante el curso, pero en el momento que vos y yo nos sentamos a charlar, yo puedo diagnosticar si vos sabés o no. Y eso hoy una IA no lo puede hacer. Y nuevamente, volvemos al humano. ¿Entendés? Y vos decís, bueno, pero es un proceso más engorroso y es más complejo y lleva más horas y los docentes tenemos que poner mucha energía. Sí, pero ahí va a estar la diferencia. Entonces, esto es lo que estamos pensando, ¿sí? Estamos pensando en cómo recalibramos algunas cosas y algunas cosas es simplemente volver al origen. Muy interesante. No sé si querés agregar algo, No, Pablo. no, creo que hiper claro. Experiencia, muy, además, por lo menos pensaba cómo fuiste sistematizando toda la propuesta, que además nosotros desde el otro lado la entendemos, la vemos, la vivimos, y está bueno que también quienes nos están escuchando escuchen la persona que lo diseña y que nos inspira todo el tiempo a subir la vara y a mejorar, sobre todo en estos escenarios que lo que tenemos es incertidumbre. Entonces, qué bueno hackear esa incertidumbre, pensar que la duda puede ser una herramienta pedagógica, como bien decías, y pensaba en este intercambio que vos decías del uno al uno, del escuchar y demás. Además, los docentes tienen esa capacidad, tenemos esa capacidad de ver en el otro el potencial, que es algo que vos siempre nos traes, ¿no? Como vemos en el otro no solamente lo que puede enseñar o lo que se apropió porque te lo explica bien, sino esa capacidad de transformación. ¿Algo que te haya quedado en el tintero y que nos quieras decir?
para quienes están del otro lado escuchándonos, hay estudiantes, profes, potenciales estudiantes, familias. ¿Algo que te sorprenda, que te esté sorprendiendo lo que está pasando, que hayas visto con este tema de la inteligencia artificial? O ya, digamos, uno también ha como limitado su capacidad de sorpresa, ¿no? Es como que... Sí, igual yo, a ver, me sorprendo todos los días, ¿no? Creo que se están corriendo las fronteras permanentemente. Creo que ahí está el desafío, ¿no? En poder procesar eso y poder separar, que lo hablamos mucho, lo que es hype de lo que realmente es esencial y hay que quedarse, ¿no? Creo que hay mucha distracción. Hay mucha distracción. Y yo por lo menos trato de permanentemente hacer un ejercicio de mantenerme en foco, ¿no? De tratar de... Separar la señal del ruido. Sí, separar la señal del ruido y tratar de concentrarnos en lo importante. Y creo que, a ver, yo tengo una gran ventaja que es el equipo de directores y profesores que tiene la escuela. O sea, para mí es un privilegio. Imagínate que, bueno, ustedes son parte de eso, pero con la gente que yo puedo hablar es gente, o sea, que realmente le gusta hacer, es inteligente, siente pasión por la educación. Entonces, nada, uno se nutre de eso. Entonces, es una charla como muy constructiva, ¿no? Así como a veces uno se puede meter en un grupo, ¿no? Y empieza a ver todo gris y oscuro. Acá vemos siempre todo lindo, con claridad, con esperanza, porque la forma de que hacemos las cosas, la gente, el capital intelectual que tiene esta universidad, esta escuela, bueno, te llena de optimismo. Yo, mirá, todos los días, nosotros ahora estamos en el edificio de la innovación, mi oficina queda del otro lado, dejo el auto, bajo y camino el senderito. Y todos los días digo, gracias, esto es increíble. O sea, estar donde estamos con la gente que estamos, así que no, yo entiendo lo que estamos viviendo, pero estoy lleno de optimismo porque creo que las oportunidades que tenemos por delante son muy relevantes y creo que las vamos a poder seguir capitalizando, ¿no? Bueno, excelente, y además esto habla de los valores, ¿no? De qué es eso que está detrás de todo, que es ese compromiso por hacer la diferencia y construir este presente con una actitud dinámica y, como se llama este podcast, que es Agentes de Transformación, ser transformadores también y ser protagonistas. Así que muchísimas gracias, Dani, por tu presencia, por tu sapiencia y por tus experiencias. Y para quienes nos estén escuchando del otro lado, les esperamos en los próximos capítulos. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Meli. Un placer estar con ustedes. Gracias.